Bien, oremos. Bendito Señor y Padre eterno, te damos gracias, Dios, por este tiempo en donde tú nos permites estar ante ti, Señor, para escuchar tu palabra. Yo te pido, Señor, que seas tú reinando sobre nosotros y que tu Espíritu Santo, Dios, tome su lugar con poder, bendito Dios, en cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos, Señor, que el día de hoy están aquí. Te pido también por mis hermanos que aún no llegan, Señor, para que tú les traigas, Dios, con bien. Gracias por este tiempo. Te damos, Señor, a ti la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿se pueden sentar, por favor? Bueno, nuevamente es un gozo poder estar aquí con ustedes para exponer la palabra del Señor. Y como hemos estado hablando, estamos en una serie acerca del perdón. La semana pasada meditábamos en el hecho de que cuando yo conozco el perdón de Dios, me es más fácil a mí perdonar. Y decíamos entonces, la base de nuestro perdón, según lo que vimos la semana pasada, es comprender el perdón que Cristo me ha otorgado, y hemos estado hablando acerca de esas características, acerca del perdón, acerca de cómo se ve la vida de una persona que perdona, cómo nosotros debemos de andar como cristianos. Y decíamos, bueno, perdonar no debe ser algo diferente o algo extraño para nosotros, y tampoco es algo extraordinario, sino es actuar como creyentes. Eso es perdonar. Entonces, para empezar el día de hoy me gustaría leerles esto. El perdón es dejar atrás los rencores y la amargura, ¿sí? El perdón es dejar atrás los rencores y la amargura. Lo mismo se podría decir así. Las personas rencorosas no perdonan ni olvidan, sino que se refugian en su amargura. Vuelvo a leerlo. Las personas rencorosas no perdonan ni olvidan, sino que se refugian en su amargura. Esto se hace según lo que hemos visto inmediatamente y todas las veces que sea necesaria, según Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4. ¿Qué dice Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4? El apóstol Pedro está diciendo, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces yo he de perdonar? Dice Lucas 17, versículos 3 y 4. Dice, tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo, y si peca contra ti 7 veces al día, y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Entonces, ¿cuántas veces se deben de perdonar? Las necesarias, las veces que sean necesarias. ¿Y cuándo se debe perdonar? La respuesta es siempre. Dice el versículo 4 del capítulo 17, y si peca contra ti 7 veces al día, y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, la palabra de Dios dice, perdónalo. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Entonces decíamos la semana pasada, perdonar es algo que debe de nacer del cristiano, es algo que debe ser natural para nosotros, y el día de hoy estaremos meditando en Lucas capítulo 6, versículos del 27 al versículo 36. Y en este pasaje de la Escritura el Señor Jesús está hablando acerca del amor. Entonces, hablar del amor para el cristiano también no debe ser algo extraño, no debe ser algo extraordinario, porque cuando nosotros amamos y demostramos amor, estamos actuando como debe de actuar un cristiano. Entonces, el día de hoy, el tema se llama amar como un miembro del reino. Ese es el punto en el cual nosotros estaremos meditando, y veremos en esta porción de la Escritura ciertas consideraciones que nos muestra el Señor Jesús a lo largo de todo el pasaje. Y abran sus Biblias, por favor, en Lucas capítulo 6, versículos del 27 al 36. Dice así la palabra: pero a ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. Versículo 30 dice, a todo el que te pida, dale. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos la misma manera. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman.
Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores, hacen lo mismo. Versículo 34 dice, si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Versículo 35 dice, antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú nos ayudes, que nos des la preciosa bendición de poder entender esta porción de la Escritura. No solamente, Dios, en términos doctrinales, teológicos, sino que, Padre, nosotros podamos aplicarlo e ir a la sencillez de vivir la verdad en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a amar como aman los miembros de tu reino. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, el Señor Jesús aquí está presentando un panorama y Él está hablando en el contexto del sermón, está hablando en el contexto de las bienaventuranzas según Lucas capítulo 6. Si ustedes analizan un poco el contexto, verán que el Señor Jesús empieza en el capítulo 6 hablando y vemos nosotros que multitudes lo siguen a Cristo. El versículo 20 del capítulo 6 dice, volviendo su vista hacia sus discípulos, decía y comienza a hablar de las bienaventuranzas. En este mismo capítulo nosotros vemos que el Señor Jesús, escoge a sus 12 apóstoles de entre todos sus discípulos. Y eso lo vemos en el capítulo 6, versículos del 14 al 16. Pero el dato curioso es que en el mismo contexto del pasaje que estaremos meditando el día de hoy, el Señor Jesús empieza a hablar a un grupo de personas dentro de ese grupo había personas que de manera natural no seguían a Cristo. El versículo 17 dice, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había una gran multitud de sus discípulos. Vean, noten esto por favor. Había una multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados, y toda la multitud procuraba tocar a Jesús, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Por favor, antes de que nosotros empecemos a meditar en este pasaje, notemos esa diferencia en el texto. Lucas está hablando de discípulos, pero a la par de los discípulos está hablando de otro grupo de personas. ¿Por qué esa diferencia? Porque hay una diferencia entre los discípulos, porque hay una diferencia ahora con los apóstoles, y porque hay una diferencia entre esas personas de toda esa gran muchedumbre del pueblo, esos que venían de Judea, de Jerusalén, de la región costera y de Tiro y Sidón. Porque nosotros vemos que en el Evangelio de Lucas está esa distinción. Bueno, porque la realidad es que muchas veces personas, incluso entre nosotros, pueden estar con Jesús, pueden aparentar seguir a Jesús, pero la realidad es que no son de Cristo. Y eso es lo que nos muestra esta porción de la Escritura. Dice, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea. Y describe todas las regiones de donde esas personas pertenecían. Pero, ¿por qué estaban ahí? Versículo 19 dice, y toda la multitud procuraba tocar a Jesús, porque de él salió un poder que a todos sanaba. Entonces, cuando Jesús comienza a hablar de las bienaventuranzas, nosotros vemos que él está diciendo en los versículos 20, del 20 al 23, él dice, ¿quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los felices?
Pero al mismo tiempo Él proclama ayes. Él dice en el versículo 26, pero hay de ustedes los ricos, pero hay de ustedes los que ahora están saciados, hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque la misma manera trataban a sus padres los falsos profetas. Entonces, cuando Jesús habla en el pasaje que nosotros estaremos meditando el día de hoy, hay un pero santo. El versículo 27 dice, pero a ustedes los que oyen. Jesús es claro y Él está diciendo a ustedes los que oyen, los que son de Cristo. Él está diciendo, pero a ustedes los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, y nos empieza a decir una serie de cosas, instrucciones, mandamientos y reacciones que nosotros debemos de tener como cristianos. Dentro de ese grupo de personas, el Señor Jesús hace una diferencia y dice, pero ustedes, los que oyen, a ellos es a quienes Él se dirige. Entonces, mi petición al Señor el día de hoy es que todos ustedes escuchen lo que tiene que decir Cristo. Ahora yo, como Cristo dice, a ustedes los que oyen les digo. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a meditar, a entender que Cristo aquí se está refiriendo a sus discípulos, a los verdaderos, a los que le pertenecen a Él. Entonces, por eso es que nosotros decimos, debemos amar como ama un miembro del reino. En la primera parte nosotros vemos cómo Jesús no es ajeno a las necesidades de las personas, pues en el Evangelio de Lucas Él se describe como el Hijo del Hombre, dando referencia a su naturaleza humana. A esa sensibilidad, a esa conexión, llamémosle así, que Cristo tenía con los hombres, porque Él mismo sabía lo que el hombre padecía. Cristo no era ajeno a las necesidades de las personas. Cristo sabía que las personas tenían necesidad de ser sanadas porque Él era un hombre. Él entendía esas aflicciones. Pero el punto de Cristo en este pasaje, en esta porción de las Escrituras, no es que el hombre se centre en la manera en la que Cristo sana, sino que el hombre se centre en la manera en cómo debe de actuar como creyente. ¿Sí? Jesús comienza su discurso diciendo cómo se ve la vida de los justos, según el capítulo 6, versículos del 20 al 23. Esa es la vida de los justos, según Cristo. Pero también Jesús menciona cómo es la vida de los injustos pecadores, según Lucas capítulo 6, versículos del 24 al 26. Entonces, el primer punto es que este pasaje de la Escritura está dirigido a los verdaderos discípulos de Cristo. Está dirigido a los verdaderos discípulos de Cristo. Es decir, el término o el concepto de amar no debe ser ajeno a nosotros como creyentes, sino que debemos de familiarizarnos o estar familiarizados con el concepto de amar, si es que somos de Cristo. Pero a ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos. El mensaje de Cristo es un mensaje dirigido a sus verdaderos discípulos. Y abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice Pablo, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Versículo 15, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Para el hombre natural las cosas de Dios son locura, pero para el que es cristiano, para el espiritual, las puede discernir porque se disciernen de manera espiritual. Entonces, cuando Cristo está diciendo, pero a ustedes, Él se está refiriendo a sus verdaderos discípulos. El mensaje de Cristo, lo que Cristo está hablando en este contexto de las bienaventuranzas, será recibido por algunos, pero por algunos otros no será recibido. Eso es una realidad que Cristo nos está mostrando. Los que lo recibirán, los que escuchen el mensaje, los que reciban el mensaje, ellos serán los que gozarán de la vida eterna, pues son discípulos de Cristo. Pero los que escuchan y no atienden el mensaje, sino que lo rechazarán, ellos serán personas que no gozarán de la vida eterna, no gozarán del reino. Esa es la realidad que Cristo nos está diciendo en esta porción de la Escritura. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de entender?
Cristo a ustedes y a mí como creyentes nos está dando en principio unos mandatos y les voy a pedir que por favor ustedes lo enumeren, presten atención a lo que Cristo está diciendo, porque Él está diciendo que el amor es una característica de los cristianos, pero para que nosotros podamos amar, primero debemos de entender que Cristo está dando mandatos a quienes son los miembros del reino. Cristo está diciendo en el versículo 27, amén. Cristo está diciendo en el mismo versículo 27, hagan bien. Cristo dice en el versículo 28, bendigan, oren, no niegues a quien te quita. Y en el versículo 30, Cristo está diciendo, da. De primera mano nosotros ya entendemos que Cristo está tomándose las cosas muy en serio. Cristo está diciendo a los que oyen, Él les dice, hagan el bien, bendigan a los que los maldicen, al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, al que te quite, no le niegues tampoco la túnica, a todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Eso es lo que Cristo está diciendo. Pero la realidad es que muchas veces nosotros nos enfrascamos en eso y nosotros decimos, es que eso es tan duro y es que eso no creo que pueda o necesariamente tenga que ser así. Pero eso es un choque porque si nosotros vemos Cristo, paradójicamente nos está mostrando que si nosotros somos personas del reino de Dios, que si nosotros somos personas que aman según los criterios del reino de Dios, el amor que debemos demostrar no está en lo que recibo, sino en lo que yo puedo dar. ¿Qué dice el mundo? Bueno, paradójicamente el mundo persigue la paz ¿a costa de qué? A costa de las guerras. Eso es lo paradójico, pero para el mundo lo que dice la Escritura es paradójico porque aquí nosotros vemos que Cristo nos está diciendo prácticamente, despójate de ti para que tú puedas amar verdaderamente como un miembro del reino de Dios. Y entonces, ¿qué dice el versículo 31? Y esto lo conoce como la regla de oro, dice, y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si yo pretendo ser perdonado, ¿cómo debe ser mi conducta? Si yo pretendo que las personas atiendan a mis necesidades, ¿cómo debo de ser yo con ellas? Si yo pretendo una vida en donde las personas me muestren afecto, ¿cómo debo de ser yo con ellas? Cristo es claro, Él está diciendo, así como quieran que los hombres hagan con ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Pero la realidad es que este pasaje de la Escritura lo leemos con otros ojos y pensamos, bueno, Cristo quizás está diciendo que en la manera en la que yo quiero que me traten es como yo debo de insistir que me traten. Pero eso no es lo que dice Cristo. Cristo está diciendo, como tú quieres ser tratado, así trata. Como tú quieres ser tratado, así trata. Entonces lo paradójico aquí es que el amor que Cristo describe consiste en despojarse y no en buscar recibir. El ser humano mide el amor en base a lo que recibe. Cristo lo hace en base a la capacidad del discípulo de despojarse de sí mismo. Eso es lo paradójico. Y eso es por eso que el mensaje de Cristo es tan chocante en el mundo. Por eso es chocante, porque el mundo establece que tú debes de exigir, que tú debes de pedir, que tú debes de buscar todo lo necesario para que tú estés bien. Pero Cristo está diciendo, despójate a ti mismo, da, ama, perdona, pon la otra mejilla, si te piden da, si te quieren quitar no le niegues. Eso es lo paradójico del reino de Dios. Es por eso que el mensaje de Cristo es tan chocante en nuestra cultura. Una cultura orgullosa, una cultura en donde busca lo suyo, en donde está más afanado por conseguir las cosas que por dar. Por eso el mensaje de Cristo es chocante, por eso es que es natural que nosotros como cristianos seamos rechazados. Por eso es que muchas veces nosotros somos burlados, somos traicionados, porque el mensaje de Cristo es totalmente contrario a lo que dice el mundo. Pero ahora vean lo que dice Cristo, dice,
yo les digo, amen a sus enemigos. ¿Qué enemigos? ¿Por qué Cristo está diciendo enemigos? ¿El cristiano debe o puede tener enemigos? Yo diría que la respuesta es no. Es no. Esa es la realidad. La respuesta es no. Pero la Escritura nos dice que nosotros somos del mundo, o que estamos en el mundo, perdón, mas no somos de este mundo. Hay un error que comúnmente cometemos, ver a los incrédulos como los enemigos. Pero la realidad es que nosotros como cristianos debemos de ver a esas personas como el campo misionero para nosotros predicar la palabra de Dios. La realidad es que el incrédulo, te aborrece. El incrédulo te rechaza. El incrédulo no quiere nada que ver, no quiere tener nada que ver contigo. Pero Cristo dice, ama. Ama a tu enemigo. ¿Cómo amas al incrédulo? Compartiéndole del reino de Dios. ¿Cómo amas al incrédulo? Mostrándole el camino a la verdad que es Cristo. Pero también nosotros vemos que en este mismo pasaje, en esta misma porción de la Escritura, Cristo no solamente está hablando de lo que nosotros debemos de hacer, sino nos muestra también cómo nosotros como miembros del reino debemos de reaccionar. ¿Cómo debemos de reaccionar? Bueno, Romanos capítulo 12, versículo 17 al 9, vean lo que dice. Romanos capítulo 12, versículos 17. Romanos 12, 17 dice: Nunca paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Nunca paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Versículo 19, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero suprimimos esa verdad de la Escritura queriendo tomar armas en nuestras propias manos. Estamos hablando de cómo el creyente, cómo el miembro del reino de Dios debe de amar. El miembro del reino de Dios nunca paga a nadie mal por mal. Él respeta lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, cuanto depende de él, está en paz con todos los hombres. El que es del reino de Dios nunca toma venganza, sino que él espera el juicio de Dios. Él deja todo en manos del Señor. Nunca toma venganza por sí mismo. Pero ahora, el versículo 9, vean lo que dice el apóstol Pablo, dice en Romanos 12:9. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Quiero destacar el versículo 9. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal. Pablo se está refiriendo a los creyentes. ¿Qué se espera del creyente? Que el amor entre ustedes, el amor entre hermanos, sea un amor sin fingimiento, un amor genuino, un amor verdadero, dándose honra, haciendo lo bueno delante de los hombres, no buscando vengarse, sino esperando pacientemente en las manos del Señor. Esa es la realidad. Entonces Cristo ahora en este mismo pasaje, en Lucas 6, nos está diciendo cómo debemos de reaccionar como miembros del reino. ¿Cuál es la reacción? La primera reacción en el versículo 29 dice, al que te hiera, ¿cómo reaccionas? Al que te hiera la mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ¿cómo reaccionas? No le niegues tampoco la túnica. Al que te pida, ¿cómo reaccionas? Dale. Al que te quite, la reacción, no reclames. Como tú quieras que los hombres hagan contigo, haz con ellos de la misma manera. Un comentarista dice lo siguiente: cualquiera que sean las circunstancias, el amor del reino no busca venganza. El amor del reino no busca venganza al ser agraviado.
los verdaderos discípulos deben seguir el ejemplo de Cristo, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es la manera en cómo cada uno de nosotros debemos de reaccionar cuando nos sentimos agraviados. Entonces, una característica del amor de aquellos que pertenecen al reino es que imita a Cristo. Espera, es paciente, no busca lo suyo, no busca responder al agravio. Él modela a Cristo, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. También ahora en el capítulo 6, versículos 32 y 34, dice así la palabra, del 32 al 34. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Noten esa clara diferencia antes del versículo 31 y después del versículo 31. Antes del versículo 31, Cristo está diciendo el cómo, está diciendo los mandamientos, está mostrando las reacciones, pero después del versículo 31, a partir del versículo 32, Cristo está diciendo, si tú te comportas como los pecadores, ¿qué mérito tienes? No hay ningún mérito. Haces lo mismo que hacen los pecadores. ¿Puedes amar con el que te sientes amado? Pues ¿cuál es la diferencia? Los malos también lo hacen. Si tú solamente das a aquel que te da, pues ¿cuál es la diferencia? Los pecadores también lo hacen. Si tú amas a aquel que te hace sentir cómodo, a gusto y te es fácil hacerlo, ¿cuál es la diferencia? El verdadero amor del miembro del reino es que ama aun cuando las cosas dicen completamente que tú, si es posible, deberías de odiar. Eso es el amor de un miembro del reino de Dios. No responde en base a su juicio, sino que espera en Dios. Perdona y ama según lo que Dios nos dice. Este amor del que Jesús nos está hablando es un amor que se distingue del mundo, no busca su propio bien, sino que este amor soporta. Y eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13. En ese amor es el que nosotros debemos de esperar. Ese amor, ese amor paciente, ese amor que nos irrita, ese amor que nos dice la Escritura, es el amor que nos motiva a cada uno de nosotros a que amemos como verdaderos miembros del reino de Dios, soportando, resistiendo, dando, sea lo que sea necesario, marcando esa diferencia entre lo que pueden hacer los pecadores y lo que debe de hacer un creyente. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que Cristo nos dice en esta Escritura? El mandato central de todo esto es amar. El mandato central es amar. El amor verdadero y la recompensa que viene de Dios, eso es el punto que nosotros debemos de meditar. El mandato central para cada uno de nosotros, ¿para quiénes? A los que oyen, es amar. El amor es característico de un verdadero discípulo. Cristo le habló a las multitudes, Cristo le habló a aquellos que hipócritamente andaban solamente con Él, buscando lo que Cristo podría dar. Pero Cristo también se dirige a sus discípulos verdaderos. Él dice, a los que oyen,
A ellos es a los que les digo, a ellos es a los que me estoy dirigiendo. Entonces, el verdadero o el amor es algo característico de un verdadero discípulo. Y vamos a meditar solamente algunos pasajes que la Escritura nos dice cómo es ese amor característico de un discípulo verdadero. El primer pasaje es Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Dice así la palabra: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Esa es una característica. Cristo está mostrando aquí en el versículo 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Ahora, en el contexto más cercano, ¿cómo se ve? Hay divisiones en la familia, hay luchas en la familia, hay desamor en la familia. Entonces, ¿qué testimonio se está dando a los de afuera? Si el amor no es algo que está uniendo, si no somos capaces de perdonar, si no somos capaces de comportarnos como se debe comportar un verdadero discípulo de Cristo. Cristo acaba de decir aquí, en esto conocerán todos que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. No hay amor, entonces difícilmente nosotros podríamos decir que somos discípulos de Cristo. Pero ahora la esencia del discípulo de Cristo no es solamente que tú sigues a Cristo, no solamente es de que tú vas detrás de Cristo, sino que tú estás dispuesto a escuchar a Cristo y a seguir a Cristo como tu Señor, en el sentido de que no solamente lo reconoces como tu superior, sino que estás dispuesto a hacer todo lo que Cristo te mande porque Él es tu amo verdadero. Cristo acaba de decir eso: en esto conocerán el amor, en que se amen unos a otros. Entonces, esa es una característica de un verdadero discípulo. Pero ahora, ¿qué dice Juan, capítulo 15, versículo 12? Dice así la palabra de Dios, dice: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. La medida del amor, ¿cuál es? La medida del amor es cómo te ha amado Cristo a ti. ¿Cómo debo yo de amar? Cristo me amó sacrificialmente. Cristo me amó humillándose en la cruz, derramando su sangre para que yo fuera liberado de pecado. ¿Cómo debo de amar yo? Sacrificialmente. Cristo acaba de decir: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, dice Cristo, si hacen lo que yo les mando. Esa es la medida del amor. Y ahora, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Dice: pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. ¿Por qué hay luchas? Porque no hemos aprendido a amar como Dios. ¿Por qué hay divisiones en el matrimonio? Porque no hemos aprendido a amar como Dios. Vean lo que dice Cristo, vean lo que dice, el apóstol Pablo. Dice: pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Versículo 10, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello aún más. Es decir, en el amor nunca hay un límite. Siempre debemos de ser intencionales en amar más y más y más. ¿Saben hasta qué medida? Hasta que el amor de Cristo se agote por ustedes. Cuando el amor de Cristo se haya agotado por ustedes, entonces ustedes podrán decir: ya no puedo amar más. Ya no, ya di todo. Pero Cristo nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando el esposo ama a la esposa, ¿hasta qué medida debe de amarla? Hasta la muerte, si es necesario. Hasta dar su vida por ella.
sí es necesaria. Entonces, el amor de un miembro del reino de Dios es sacrificial. Es dar todo. Es dar testimonio del amor de Dios. Es entender que el amor fraternal ha sido mostrado a nosotros porque hemos sido enseñados por Dios mismo a amar. ¿Cómo hemos sido enseñados? Nos amó desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es el amor de Dios que nos adoptó, nos lavó, nos limpió cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Ese es el amor de Dios. Así es como hemos sido nosotros enseñados en el amor. Así debemos de amar. Sacrificialmente. Es otra característica de los hijos de Dios. Y vean ahora también lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 1. Dice, permanezca el amor fraternal. No se olviden de mostrar hospitalidad porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Pero vean lo que dice el autor de la carta a los Hebreos en el versículo 1. Permanezca el amor fraternal. Si algo yo debo de tratar de cultivar, si algo yo debo de tratar mantener, sin importar las circunstancias, es el amor. El amor con los hermanos, el amor con los hijos, el amor con la esposa, el amor con quien sea, el amor con los padres, el amor con aquellos que incluso nos fallaron. Debemos de mantener el amor, permanezca el amor fraternal, el amor de Dios, un amor sacrificial. Porque cuando yo amo estoy actuando como actuaría un cristiano normal. Alguien que ha entendido lo que Dios ha hecho por él. Alguien que ha quedado completamente deslumbrado por la gracia de Dios en su vida. Eso es el amor del cual el creyente debe de estar, o que debe destacar en el creyente. Otra característica en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice la escritura. Voy a leer desde el versículo 21. Primera de Pedro 1:21, perdón, dice 22, me equivoqué. Primera de Pedro 1:22. Dice, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Un amor sincero de hermanos. Noten cómo Pedro está exhortando a ese amor fraternal. Se está dirigiendo a cristianos que están luchando en la persecución, que están sufriendo por causa de Cristo. Y él está diciendo, puesto que en obediencia a la verdad, ¿a cuál verdad? Al Evangelio, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, que mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Pregunta, ¿son capaces de amar ustedes? La Escritura dice que sí, pues han nacido de nuevo. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo de una simiente no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Pregunta, ¿pueden ustedes amar? ¿Están capacitados para amar? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Bueno, es sí y solo sí, he nacido de nuevo. Si no he nacido de nuevo, entonces tengo esa lucha para amar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11, también dice así. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Dice, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros.
Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 2 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? La palabra de Dios dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Pero vean, por favor, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No es nuevo. No estamos descubriendo un hilo nuevo, no estamos descubriendo algo nuevo, sino que esto es algo que Dios nos ha dicho desde el principio. Amémonos. Ahora el versículo 14, perdón. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama, permanece en muerte. Vuelvo a preguntar, ¿ustedes pueden amar? La respuesta es sí. Sí y solo sí, si hemos pasado de muerte a vida. Capítulo 4, versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 21 de ese mismo capítulo dice, y este mandamiento tenemos en él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, es ilógico, ¿verdad? Decir, yo amo a Dios, yo le sirvo a Dios, yo con Dios, wow, Dios puede cambiar mi vida. Dios ha hecho esto en mi vida. Pero, ¿será que Dios no es capaz de darte Dios no puede darte esa capacidad de amar a tu hermano? Eso es ilógico. O sea, es contradictorio decir que yo amo a Dios, pero no amo a mi hermano. Es ilógico decir, yo amo a Dios, pero no soy capaz de perdonar una ofensa. Yo amo a Dios, pero. La realidad es que la Escritura dice que si tú amas a Dios, entonces ames también a tu hermano. Y está en el contexto de una iglesia, pero también en el contexto de la familia, del matrimonio, de los amigos, en cualquier contexto nosotros debemos de amar. ¿Y por qué cualquier contexto? Porque Cristo está diciendo aquí que a ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos. Noten por favor que el amor no solamente está entre los creyentes, sino también afuera de los creyentes, en el mundo. ¿Cómo yo demuestro amor al mundo? Cuando le predico de Cristo. ¿Cómo yo demuestro amor a alguien que en principio creo que es mi enemigo? Hablándole del Señor. Por ejemplo, todos esos movimientos que hay rechazan el mensaje de Cristo. Pero ¿cómo yo demuestro amor a ellos? Hablándoles de Cristo. Ese es el amor o esa es la característica de cómo aman los miembros del reino de Dios. Entonces, resumimos y finalizamos con lo que dice el versículo 35 y 36. Dice, antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Nosotros debemos de ser misericordiosos para con los ingratos y perversos, como lo es Dios. Versículo 36 dice, sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Entonces, ahora nada más quiero dejarles dos aplicaciones de lo que acabamos de ver. La primera es que el que ama como miembro del reino, en primera instancia, modela el Evangelio de Cristo. Modela el Evangelio de Cristo. Es aquel que busca la paz. Modela el Evangelio de Cristo. Lucas capítulo 15, versículos del 20 al 24, dice así. Lucas capítulo 15, del 20 al 24. Dice, levantándose, fue a su padre.
Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello, hablando del hijo pródigo, y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, vean cómo modela el evangelio, pero el padre dijo a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa y vístanlo, porque pónganle el anillo, perdón, en su mano y sandalias en los pies, traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Modela el evangelio de Cristo. Perdona como Cristo lo perdonó. Noten cómo este padre no tuvo en cuenta las ofensas. Él perdonó. Él lo besó, él lo vistió nuevamente, le dio su lugar. Así es como nosotros debemos de perdonar. El otro punto es que el que ama o la otra aplicación es que el que ama es coherente con su fe. Es coherente con su fe. Y otra vez vamos a Romanos, ya leímos ese pasaje, Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10. Dice, pero teniendo Romanos 12, pero el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. Es coherente con su fe. Si no hay amor, no hay coherencia con la fe. Soy de Cristo, amo como Cristo. Perdono como me perdonó Cristo. Y ahora, esta semana, fíjense, yo estaba leyendo algo. Y en el libro, esta persona decía, bueno, ¿por qué cuando nosotros vemos en la oración que Cristo dice, perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden? ¿Y por qué nosotros vemos también en Mateo que Cristo dice, si ustedes perdonan, mi Padre los perdonará, pero si ustedes no perdonan, mi Padre no los perdonará? Él decía, la analogía era esta, ¿será que perdonar es la recompensa? ¿El perdón de Dios es la recompensa? Y me gustó muchísimo lo que él dijo, porque él lo resumía así, no es que cuando yo perdono reciba de recompensa el perdón de Dios, sino que cuando yo perdono, soy perdonado por Dios. Y decía, bueno, ¿cómo es eso posible? Pues es claro, cuando yo no perdono en donde estoy, en la amargura, en la ira, en el descontentamiento, si no perdono estoy frustrado todo el tiempo, cargando tantas cosas. Si yo no perdono, es ahí en donde no recibo el perdón de Dios, porque no hay arrepentimiento de mí, que estoy en el pecado de la ira, que estoy en el pecado del enojo, que estoy en el pecado de la frustración, que estoy en el pecado de la tristeza, porque no he podido perdonar al que me ofendió. Qué sorprendente es entender que cuando yo perdono, soy perdonado por Dios, porque yo voy en arrepentimiento a Dios y digo, pequé en esto, Señor. Cuando yo entiendo eso, entonces gozo del perdón de Dios, porque le digo a Dios, no a Dios, sino a Dios, a la amargura, a la tristeza, al enojo, al rencor, a la ira, a la frustración, a la amargura, a todas las cosas duras, difíciles, detestables que nos trae el no perdonar. Entonces, llévense esto, cuando ustedes perdonan, son perdonados por Dios, porque ustedes vienen en arrepentimiento a Dios, confesando su pecado. Entonces, cuando yo perdono, recibo esa libertad que Dios me da de la esclavitud que hay en mi pecado. Entonces, yo espero que el día de hoy hayamos entendido eso. Amar como miembros del reino de Dios en principio es con un amor sacrificial. Después es amar como Dios me ha amado. Y al final es entender que yo puedo amar porque yo he nacido de nuevo y el amor se me ha mostrado, se me ha enseñado por Dios mismo.
¿Cómo? Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, pecadores, y nos ha dado el regalo de la vida eterna. Entonces, mis hermanos, si alguno de ustedes de verdad tienen una lucha contra una falta de perdón, por favor, llévenla delante del Señor en amor. Díganle al Señor, perdóname por esto, y entonces recibirán el perdón de Dios porque ustedes habrán confesado su pecado y se habrán arrepentido delante del Señor. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por tu preciosa palabra. Te pido, Dios, que tú nos ayudes a poder amar como hijos tuyos, como miembros del reino, Señor. Nosotros queremos agradarte, Dios, en todo cuanto hagamos. Y qué mejor, Señor, amando principalmente a los hermanos de la fe. Pero no solamente eso, sino que mostremos al mundo de tu amor, Señor. Y que nosotros podamos, Señor, actuar como hijos tuyos, poniendo en práctica el amor que tú ya nos has mostrado, Dios. Y ayúdanos, Dios, a entender que cuando amamos, estamos actuando como hijos tuyos. Gracias por este tiempo, Dios. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.